Hablemos de un tema que es un pilar, no solo en la práctica clínica de todos los días, sino que es clave de cara al EUNACOM, las infecciones asociadas a catéter. En esta revisión nos vamos a enfocar en los conceptos de más alto rendimiento, los que de verdad marcan la diferencia. Para meternos de lleno en el tema, partamos con un escenario clínico clásico. Este tipo de preguntas son las que definen una buena práctica y, claro, las que suman puntos. Bueno, hay que tener la respuesta en mente mientras avanzamos. Esta es la hoja de ruta. Vamos a ir en orden. Primero, los tipos de infección. Luego, factores de riesgo y los patógenos más comunes. Después nos metemos de lleno en las claves del diagnóstico microbiológico. Y cerramos con los pilares del manejo. Un esquema bien claro para que los conceptos queden fijos. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Es fundamental entender que estas infecciones son todo un espectro. Pueden ir desde una simple inflamación en la piel hasta cuadros que, francamente, pueden comprometer la vida del paciente. La primera gran diferencia es anatómica, y la clave aquí es la regla de los 2 centímetros. Si los signos de inflamación están pegados al sitio de inserción, es una infección local, pero si se extienden por el trayecto del catéter más allá de esos 2 centímetros, ya estamos hablando de una infección del túnel, y ese es un cuadro mucho más complejo. Ahora, el cuadro más importante es la bacteriemia relacionada a catéter, la BRC. Ojo, que su definición es súper estricta. No basta con sospecharla. Se necesita la combinación de un paciente con signos de infección sistémica y, lo más importante, la confirmación microbiológica que apunte sin lugar a dudas al catéter como el origen del problema. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Si la bacteriemia no cede a pesar del tratamiento inicial, hay que empezar a buscar activamente estas complicaciones. Cada una de ellas va a requerir un manejo mucho más agresivo y, por supuesto, más prolongado. Son, digamos, el siguiente nivel de gravedad. Avancemos para entender el origen de todo esto, comprender por qué ocurren estas infecciones y quiénes son los sospechosos habituales nos permite tanto prevenirlas como tratarlas de una forma mucho más dirigida. Un concepto fundamental de altísimo rendimiento: a más tiempo con el catéter puesto, mayor es el riesgo. Es un reloj que corre en contra. No es para nada lo mismo una vía periférica que lleva un par de días que un catéter venoso central que lleva más de una semana. La duración es, probablemente, el factor de riesgo más importante de todos. Lo bueno es que muchos de los factores de riesgo más importantes son controlables, desde una técnica de instalación impecable, totalmente aséptica, y la elección de un buen sitio anatómico, hasta el cuidado de las conexiones y el manejo de infusiones como la nutrición parental. Aquí es donde la prevención juega su partido más importante. Si miramos el panorama microbiológico, queda clarísimo el protagonismo de los cocos gram positivos, sobre todo los estafilococos. Pero, y este es un error común, sería un error olvidarse del rol casi igual de importante de los bacilos gram negativos y, en ciertos pacientes, de cándida. El tratamiento empírico tiene que considerar todo este mapa. Miren, esta tabla es oro puro para el razonamiento clínico. Ayuda a conectar el bicho con su origen más probable. Si se aísla un estafilococo coagulasa negativo, se piensa en piel y biofilm. Si es un estafilococo aureus, se encienden todas las alarmas por su virulencia. Y si aparece candida, de inmediato hay que preguntar por nutrición parenteral o uso de antibióticos de amplio espectro. Muy bien, pasemos a la sección que de verdad define el diagnóstico. La clínica nos orienta, sí, pero es la microbiología la que le pone nombre y apellido a la infección. El estudio diagnóstico tiene una secuencia lógica, sistemática. Ante la sospecha, la acción inmediata es tomar hemocultivos pareados. Esa es la piedra angular de todo. El resto de los pasos, como mandar a cultivar la punta, va a depender de la evolución y de la decisión de si se retira o no el catéter. Y aquí está el concepto Gold Standard, de alta relevancia para el EUNACOM. Si se retira el catéter, la confirmación definitiva viene de aislar el mismo germen en la sangre y en la punta, pero con un recuento que sea significativo. El número clave a recordar es mayor o igual a 15 UFC. Ese es un punto de corte esencial. Y si no se puede sacar el catéter, ¿cómo se confirma el diagnóstico en ese caso? Bueno, la clave está en este número. Se trata del tiempo diferencial de positividad, o TDP. La lógica es bastante simple. Si el catéter es el foco, la carga de bacterias ahí va a ser mucho más alta. Por lo tanto, el cultivo de esa muestra va a crecer más rápido en el laboratorio. Una diferencia de 2 horas o más entre la muestra del catéter y la periférica es altamente específica de BRC.
Y llegamos a la parte final y la verdad, la más práctica. Una vez que tenemos el diagnóstico o una sospecha muy alta, ¿qué hacemos? Aquí es donde se definen los resultados para el paciente. La primera gran decisión es qué hacer con el catéter. La regla general es clara. Ante la duda o la gravedad, el catéter se va, sobre todo si el patógeno es de alta virulencia como S. aureus o cándida. Solamente en casos muy seleccionados con un paciente estable y un germen de baja virulencia, se podría intentar salvar el catéter con tratamiento antibiótico. El manejo empírico tiene que ser rápido y bien pensado. En un paciente séptico no se esperan los resultados del cultivo. Se toman las muestras y se inicia con una cobertura amplia, que como mínimo incluya vancomicina. Ya dependiendo del estado del paciente, si está en la UCI, si es neutropénico, se agregará cobertura para gram negativos y a veces incluso para hongos. Una vez que se aísla el germen, se ajusta la terapia. Y fíjense en la tremenda diferencia en la duración del tratamiento. Para un estafilococo coagulasa negativo, con 5 a 7 días puede bastar, pero para un S. aureus, incluso en un cuadro que parezca no complicado, la terapia nunca es menor a 14 días y a menudo se extiende a 4 o 6 semanas. Con cándida, el tratamiento es largo y siempre exige un control para confirmar que se negativizó. Este es un punto de alerta máxima. Si después de 3 días con el tratamiento correcto y ya sin el catéter, el paciente sigue con hemocultivos positivos, hay que parar y buscar activamente una complicación. El foco ya no es el catéter, es algo más profundo, como una endocarditis o un absceso. Si hay un mensaje central que quiero que se lleven, es este. El manejo correcto de estas infecciones se basa en un diagnóstico preciso. No se puede tratar bien lo que no se ha diagnosticado bien, y para eso, la microbiología es nuestra mejor aliada. Para cerrar, una pregunta que integra todo lo que hemos revisado. Ante el escenario de esa bandera roja que acabamos de mencionar, esa bacteriemia que no se va, ¿cuál es el siguiente paso diagnóstico? ¿Cuál es la imagen que no puede faltar para descartar la complicación más temida? La respuesta define el siguiente nivel del manejo. Mucho éxito en el estudio.